Listo. Ok, ya. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ustedes me conocen, conozco la mayoría de los que están en línea. Eh, a modo de petición de la doctora Castro, hoy día les voy a realizar, vamos a comenzar con las sesiones de introducción a la implantología oral, que bueno, es el área donde me especialicé, ¿cierto? Y la idea es poder entregarles eh, conceptos básicos de lo que se trata esta especialidad y que ustedes puedan por lo menos tener alguna idea, ¿cierto?, a la hora de poder salir eh, como cirujanos dentistas generales. ¿Ya? Porque si pueden encontrar el día de mañana con algún paciente que tenga alguna rehabilitación de tipo implantológico. Entonces, bueno, la idea de esta clase va a tener una serie de conceptos eh, que probablemente no tienen asimilados y no conocían de frente, pero la idea es que participen, por favor, que no sea un monólogo, si tienen preguntas, háganlas, aquí todo es válido, sobre todo cuando se está realizando una introducción a un tema que no se maneja mucho, ¿ya? Así que voy a comenzar, les voy a mostrar esta fotografía y al principio vamos a ver más que nada algunas cosas que tienen que ver con el tema de selección de los implantes, la historia de los implantes y cómo se fue desarrollando esto a través del tiempo. ¿Ya? Por lo menos lo que se tiene planificado es que sean alrededor de 2 o 3 clases, dependiendo de cómo andamos con la presentación. Bueno, entonces, eh, muchas veces nos encontramos con este tipo de pacientes, ¿ya? Con grandes rehabilitaciones o muchas piezas tratadas y mutilados, con grandes pérdidas dentarias y grandes pérdidas óseas. Entonces aquí la importancia de poder saber diagnosticar, primero que todo, saber derivar, ¿ya? Pero así me olvidó la presentación. Y ver cuáles son las posibilidades de tratamiento para este tipo de pacientes. Esta es una paciente que se puede observar que tiene varias lesiones de tipo endodóntica, ¿cierto? Grandes reabsorciones óseas, sobre todo en el sector, en el grupo 5, parte del grupo 5, ¿cierto? Piezas superiores y piezas con endodoncia, grandes caries igual. Eso al examen radiográfico. Y al examen clínico nos podemos encontrar, en este caso, con este tipo de problemas, ¿cierto? Y lo importante es saber qué podemos hacer acá. Cuando llega un paciente como esto nos asustamos un poco, porque ya tenemos Doctor, un... Dígame, disculpe, la alumna Katy le aparece entrando al Zoom. dame un segundo. Ah, sí, ahí está. Ok. ¿Se conectó? No me aparece todavía. Ahí está. Ya, perfecto. Hola, disculpen. Continúo entonces. Bueno, cuando nosotros nos llega este tipo de pacientes, son un poco traumantes tanto para el operador, ¿cierto? Porque se da cuenta que tiene que hacer estos procedimientos previos y buscar la mejor alternativa de tratamiento para este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, en esta paciente es una señora que, respecto a su gran daño que ya presentaba, se decidió realizar exodoncias totales. ¿Ya? Vamos a realizar la exodoncia de todas las piezas
en boca, y eso fue lo que se realizó en primera instancia, realizar la exodoncia de todas las piezas superiores, ¿ya? Y para poder realizar una rehabilitación de tipo completa o tipo híbrida sobre implante en el maxilar superior. En el maxilar inferior, para mejorar un poco la retención de la prótesis, como se realizaron la exodoncia de todas las piezas, se decidió realizar la cirugía de 2 implantes a la altura de los caninos para poder realizar una sobredentadura. Y estos tipos de rehabilitaciones los vamos a ir viendo más adelante, hacia el final de la clase, para que entiendan más o menos las opciones terapéuticas que tenemos con los implantes. ¿Ya? Eso fue lo que se hizo con este señor, se sacaron todas las piezas. Y posterior a esto, para obviamente estabilizar a la paciente y no dejarla sin dientes tanto tiempo, se le hizo una prótesis de transición, ¿ya? Con un frente estético, ¿cierto? Que fuera más funcional y estética, pero que tampoco es un tratamiento tan complejo, sino que es algo temporal. Para finalizar de esta forma, con una prótesis híbrida, ¿ya? Bueno, total, y abajo con esta sobredentadura de tipo acrílico. Ya podemos ver un gran cambio, ¿cierto?, de las opciones que nos dio el tratamiento con implantes, para enseñarse esta opción. Otro caso, una paciente que puede también, sin ninguna pieza superior, que se realizó la regeneración ósea porque tenía una gran pérdida de hueso. Realizamos regeneración ósea para aumentar un poco el ancho y darle un poco de ancho a los implantes. ¿Ya? Posterior a esto, a esta señora lamentablemente tuvo que estar un par de meses sin poder usar una prótesis para no cargar el injerto que se está colocando. Vamos colocando el injerto a través de todo el reborde para aumentar el ancho. Y tuvimos que dejarlo ahí, bueno, una vez ya cierto suturado, y dejarlo que repose, ¿cierto? Que el paciente se recupere y se cicatrice. Así que ahí lamentablemente, aunque son pacientes jóvenes y la idea es no dejarlos sin dientes, en estos casos es un poco complejo poder colocar una prótesis de transición, debido a que se pueden perder los injertos y vamos a perder todo el procedimiento realizado. Entonces igual hay un factor social ahí de por medio que es un poco penoso para los pacientes porque van a estar sin dientes. Entonces enfrentar la vida social, ¿cierto?, sin piezas dentarias, yo creo que a ninguno le gustaría. Y acá, bueno, aquí se pusieron 8 implantes con la misma paciente, y abajo se dejaron sus piezas que estaban, las piezas que se podían rehabilitar y que se podían mantener. La idea tampoco no es sacar todas las piezas dentarias cada vez que vayamos a hacer algún tratamiento con implantes, que tratar de mantener las estructuras dentarias lo máximo posible. Y, bueno, ahí está la señora, ¿cierto?, con su prótesis híbrida igual, sobre 8 implantes. Pasó de no tener ningún diente a tener una estructura completa, ¿cierto? La paciente se fue bastante contenta y ahí la tenemos con una toma espontánea. Hay un cambio bastante grande. Eso es más o menos lo que hacemos en implantología, lo que podemos hacer con algunos pacientes. Y la idea es que ustedes puedan conocer cómo se hacen estos procedimientos, para qué se hacen y cuándo están indicados. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a través de toda esta clase. Entonces, si bien la implantología como propiamente tal es una especialidad quirúrgica, ¿ya?, no nos podemos olvidar de que el objetivo principal de colocar implantes es poder colocar dientes. Entonces,
siempre nos tenemos que basar en los conceptos básicos de la rehabilitación oral, que son, ¿cierto?, la oclusión, la dimensión vertical y la relación céntrica. Eso, por lo menos esos tres factores deben manejarlos. Sobre todo, bueno, yo creo que prótesis le han pasado todos estos conceptos, sobre todo cuando tienen que realizar, ¿cierto?, los montajes. Yo, por lo menos con los alumnos de cuarto, he sido bastante majadero con este tipo de clases y de conceptos para poder planificar una rehabilitación compleja, una rehabilitación integral, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que cuando vayamos a planificar, ¿cierto?, y a decidir qué tratamientos vayamos a realizar, sepamos por qué lo estamos haciendo y sobre todo ojalá que todos los procedimientos que ustedes realicen siempre sean con una evidencia científica y que estén comprobados. ¿Ya? La idea es que no hagamos cosas solamente por hacer o porque se estén implementando como la última gran novedad o están de moda. Estas cosas que llegan de moda, por lo general después desaparecen y quedan las cosas que tienen sustento científico y que uno tiene que comprender por qué se están realizando. Esta es una foto, esos fueron los primeros implantes que yo puse y siempre me gusta explicar por qué se realizó este procedimiento. O sea, la idea es saber por qué se está haciendo tal cosa, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué vamos a estudiar implantes dentales. Primero que todo, porque el proceso, este tratamiento se ha masificado, ¿ya? Hoy día son muchas más las personas que tienen acceso a realizarse implantes dentales, por lo tanto se hacen en un mayor número, ¿ya? Es un tratamiento que, si bien es más invasivo, es más predecible, ¿ya? Tiene una tasa de éxito superior al 95%, que es bastante. Las pérdidas implantológicas son las menos, que están asociadas a factores más que nada sistémicos de los pacientes por no cumplir con las indicaciones, ¿ya? Y como les decía, bueno, porque uno tiene que hacer tratamientos que estén documentados, ¿cierto?, con una gran trazabilidad en el tiempo y que obviamente se demuestren que sean tratamientos de tipo confiable. Esas son algunas de las razones por las que vamos a estudiar implantes, porque ustedes el día de mañana cuando salgan y se enfrenten al mundo laboral, ¿cierto?, sí o sí se van a encontrar con algún paciente que tenga algún tratamiento con implante. De ahí ustedes van a tener que saber, por lo menos, saber cómo derivar, qué alternativas de tratamiento tienen que hacer. Otra de las preguntas que uno se hace, o que hacen por lo general los pacientes, si esto es un tratamiento definitivo o si es para toda la vida, ¿ya? En odontología es muy difícil que podamos decirle a un paciente que un tratamiento es para toda la vida. A menos que, claro, sea un paciente que ya se opere ya muy adulto mayor, ¿cierto? Y que ya no se sepa que no va a vivir más de cierta cantidad de años. Pero tratamiento definitivo, ninguno, ¿ya? Ninguno en odontología, y si es para toda la vida tampoco. Los implantes se pueden ir renovando, va a depender mucho del grado de reabsorción que vaya teniendo el hueso a través del tiempo. Y, cierto, pero nos da una buena cantidad de años, por lo menos, de que los implantes los vamos a poder mantener. Pero cuando le pregunten esto, porque es típico que hacen esta pregunta, si es un tratamiento para toda la vida. Lo mismo, pero son todos los implantes iguales. O sea, todos sabemos que perdón, hay grandes diferencias entre lo que puede ser, en este caso, se ejemplifica muy fácil con el tema de los automóviles, ¿cierto? Que un auto rojo de una marca determinada contra un auto rojo de lujo no es lo mismo, ¿ya? Y en los implantes pasa lo mismo. Hay distintos tipos de marcas y esas marcas también tienen distintos grados de calidad, ¿ya? Así que por lo general, si el día de mañana ustedes deciden, ¿cierto?, especializarse en implantología
y quieren utilizar alguna marca en específico, idealmente sea una marca reconocida, ¿cierto? Con estudios que se puedan respaldar. Entonces, vamos a hacer un análisis con respecto a cuándo podemos optar por un tratamiento con implantes o un tratamiento con prótesis parciales removibles o prótesis parciales o prótesis fijas. ¿Ya? Primero que todo, la tasa de sobrevivencia, o sea, el implante dura una mayor cantidad de años de lo que puede durar quizás una pieza natural como pilar de prótesis. ¿Ya? La preservación ósea, que también es mayor, con respecto a la pérdida ósea que puede tener una prótesis con base metálica o una prótesis con base acrílica, en donde la reabsorción ósea es mucho mayor debido a las cargas que presenta todo el reborde. Con respecto a la preservación de la dentición, obviamente con los implantes vamos a poder mantener una mayor cantidad de piezas en boca, que obviamente es el objetivo final, y las prótesis parciales por lo general involucran las piezas de ser, tanto como pilares. Eso significa que vamos a tener que hacer algún tipo de tallado y vamos a tener que cargarlas la mayoría del tiempo y eso va a provocar quizás una pérdida de esas piezas. Yo creo que más que nada en lo que los implantes sí son, son menos optables quizás es el tema de los costos, el valor. Por una pieza dentaria, por una sola pieza dentaria fácilmente te puede salir lo que te puede salir el tratamiento con prótesis parcial, dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Pero eso al final tiene que ver más que el valor, perdón, más que el costo del valor, el valor que eso te va a entregar. Algo de historia con respecto a lo que es la implantología. Bueno, toda la vida, a través de toda la historia, las personas han tratado de poder restituir las piezas perdidas. Un claro ejemplo de esto es esta imagen que fue encontrada en un resto de osamenta de una antigüedad ya de hace 10.000 años, fueron 7.000 de los 7.500 a.C., donde se puede ver que se reemplazó un premolar, ¿cierto? La pieza 1.5 con una falange de dedo para poder restaurar ese espacio. Alguien perdió un dedo por ahí durante algún accidente y se restituyó otra vez con una falange. Y en el hueso claramente se puede ver la gran lesión ósea, ¿cierto? Que provocó esta inserción de esta falange. También, a principios, o sea, en la década del 30, acá en Centroamérica, se descubrieron también estas osamentas mayas, en donde se podían ver que las piezas dentarias tardías estaban reemplazadas por conchas de mar. Tallaban las conchas y se insertaban las piezas dentarias. También los mayas como tradición tenían la costumbre de poder colocar algunas cosas, metales de tipo joyas, cosas así en los dientes, y eso lo hacían principalmente las personas de la clase alta. ¿Ya? Ellos tenían acceso a eso y para demostrar que eran personas más pudientes, por así decirlo, se insertaban este tipo de incrustaciones. Ahí se pueden ver tosamente, ¿cierto? También mayas, se pueden ver que tienen algunas piedras preciosas. Otras cosas que se podían hacer también era poder colocar piezas dentarias de otras personas o piezas dentarias propias también perdidas que se podían recuperar y poder amarrarlas. Estas de arriba con alambres, estas son egipcias. ¿Ya? Estas son, sí, estas son las egipcias con alambre, es como estas con estos anillos
metálicos de la era, ya de la era del metal, ¿cierto? Para reemplazar algunas piezas dentarias y poder usarlas como puentes. Por eso hemos encontrado este tipo de tratamiento. Y una de las personas más conocidas del mundo, que es este señor, ¿cierto? Que es George Washington, bien se sabe que era un paciente desdentado total. Y bueno, estas son las prótesis que utilizaba George Washington. Eran unas prótesis de madera y donde se le colocaban piezas de otras personas para poder reemplazarle las piezas que él no tenía. Y para rellenar un poco también la cara, ¿cierto? Las mejillas con respecto a la pérdida de tejido, él utilizaba bolas de algodón para poder rellenar su rostro. Hasta que llegamos al siglo XX, en donde ya se empezaron a hacer procedimientos más parecidos a lo que se hacen ahora. En la década del 10 se creó este dispositivo que parece una cesta, ¿cierto? Una canasta, donde se colocaba esta canasta en el hueso y posteriormente se colocaba una corona metal cerámica encima de esto, pero que con el tiempo no anduvo en la forma mecánica, no de un buen funcionamiento, se perdían esas coronas. ¿Ya? También este que parece una aleta, este es el implante Lincoln, que fue bien conocido en su tiempo, y que se hacía una especie de incisión, ¿cierto?, en el hueso, y se colocaba esta aleta dentro del hueso. Y este es el implante subperióstico, que es una gran placa, que era muy invasivo, que pueden ver ahí, que es una gran estructura que se colocaba por debajo del perióstico, o sea, levantaban todo el colgajo y eso lo colocaban encima del hueso y después volvían a cerrar. Y eso mecánicamente tampoco andaba por las grandes reabsorciones que provocaba el aparato. Hasta que llegamos a la década del 50, con este señor que es el doctor Brånemark. El doctor Brånemark es el padre de la implantología moderna, que fue el que descubrió cómo poder utilizar el titanio como aparato de protésico. Y lo descubrió realizando otro tipo de experimentos, que se los voy a mostrar. Este caballero falleció en el año 2014, falleció, y en la década del 50, como les mencioné, él estaba realizando un procedimiento junto a algunos científicos en Suecia, que era sueco, estaba estudiando la vascularización de la formación de los callos óseos, después de haberse realizado algunas fracturas. Una fractura X, cualquier tipo de fractura. ¿Ya? Y se estaba estudiando cómo se generaba la vascularización de ese callo óseo. Y esto se estudiaba con unas camaritas, que eran unos lentes ópticos que se podían ver a contraluz, insertados en huesos o en las tibias de los conejos. Dicen, y este dispositivo, este lente, estaba rodeado por una estructura de titanio y se insertaba en las tibias de estos animalitos. Y así miraban, donde están las cámaras, es el dispositivo, ahí se encuentran observando a través del microscopio, ¿cierto? Y se podía ver cómo funcionaba la vascularización. ¿Cuál fue el problema acá? El problema fue cuando quisieron retirar estos elementos y no pudieron, porque el lente estaba, obviamente, como estaba rodeado con titanio, perdón, el titanio se adherió al hueso y fue prácticamente imposible poder retirar estas cámaras. Esta es la cámara insertada en el conejo y ahí se dieron cuenta de que el titanio se podía, una vez cicatrizado el hueso, se adhería. Y obviamente, si lo dejaban libre sin exponerlo a cargas durante un tiempo, esto se adhería de la forma que formaban un solo cuerpo. Así que para poder estudiar esto mejor, tuvieron que sacar las cámaras. Eso significó obviamente sacrificar a los conejos para poder retirar estos aparatos y poder ver
la unión íntima que existía, ¿cierto?, entre el metal de revestimiento de la cámara con el tejido óseo. Y se dieron cuenta de que este metal funcionaba. Fue realmente fortuito. Y después se hicieron experimentos con perros. Este fue uno de los grandes experimentos que dieron grandes avances para lo que es la implantología hoy en día. Pueden ver que se presentaban completamente a los perros y se operaban, ¿cierto? Y después se les colocaban estas prótesis metálicas como base para probarlas. Pues se colgaban para determinar la fuerza que podían resistir. Y se podían dar cuenta de que estos implantes funcionaban, pero perfecto a la hora de poder ejercer fuerzas de tipo cruzado. Y lo mismo. Después, a los perros obviamente hay que sacrificarlos, ¿cierto? Para poder estudiar esto, revisar los cortes y microscópicamente se puede observar esto. Esto negro es el implante, ¿cierto? Y esto ya de visión más morada, este es el hueso. Donde pueden ver la unión íntima entre las roscas del implante con el hueso. Y este fue el primer paciente implantado, que fue en Suecia, en el año 67. Este fue implantado en el año 67, se le colocaron 8 implantes y se le hicieron 2 prótesis totales, tanto superior como inferior. Y esta fue la evolución que fue teniendo a través de los años, y esto ya en el año 99 se pueden ver algunos cambios de la estructura, pero siempre conservando la mayoría de los implantes. Esto da un buen indicio. Y después de todo este tiempo que estudió, ¿cierto?, desde la década de 50, el doctor Branagh nunca publicó sus estudios hasta el año 82 en la Convención de Toronto, donde ahí por primera vez se dio a conocer al mundo que existía esta posibilidad de tratamiento y el comportamiento que podía generar el titanio en la estructura ósea. De ahí se publicó todo el procedimiento, la historia de cómo se fue descubriendo este metal. ¿Ya? Y este es el paciente actual, este paciente con implante, el paciente implantado. Entonces, voy a dejar de compartir. Ya. Se van a encontrar con esta definición que dice que su integración es una conexión directa, estructural y funcional entre un hueso ordenado y vivo y la superficie de un implante sometido a carga. Esa es la definición de su integración para la implantología. ¿Ya? Y eso se lo van a pasar o te lo van a mencionar en cualquier curso de implantes que tú hagas, ya sea diplomado, especialidad, o cursos de fines de semana que siempre se hacen, congresos, cosas así, siempre les va a aparecer esta definición. Y bueno, lo mismo, esto lo descubrió el doctor Branagh, ya lo publicó en el año 77, luego ya de 10 años de haber operado a su primer paciente, y él lo pudo definir de esa forma. Por el contrario, ¿cierto? Su contraparte es la fibrointegración. Esto es lo que pasa cuando un implante se encapsula y se encuentra rodeado de tejido conectivo con hueso a distancia, o sea que el tejido conectivo rodea el implante y el implante no tiene contacto con el hueso. Y eso principalmente pasa por varias razones, entre las que se encuentran principalmente la condición sistémica del paciente, por lo que los pacientes diabéticos tienden a encapsular implantes, pacientes fumadores, que también pueden encapsularlo, o sobrecarga, ¿ya? Cargar un implante antes de tiempo. Eso también se puede generar
una encapsulación, y eso a la larga significa una pérdida del implante, porque una vez que ya se encapsula no se puede, no cicatriza. ¿Ya? Bueno, lo mismo que les mencioné, con los micromovimientos y las cargas también se puede generar esta fibra de integración. Este implante se encuentra móvil dentro del hueso. Pero con no todo ha sido dientes, a partir de la década del 90, como se dieron cuenta ya que el titanio funcionaba y se integraba al hueso, se empezaron a confeccionar distintos tipos de prótesis. Aquí vemos a una atleta paralímpica, ¿cierto? Algunas personas que están mutiladas, ¿cierto? No tienen algunas extremidades. Y se comenzaron a realizar estas prótesis de titanio. ¿Cierto? También algunas extremidades superiores. Esto ya después de los estudios, después de la convención de Gotemburgo, de Toronto, se empezaron a desarrollar este tipo de estructuras. También algunas prótesis, somatoprótesis, ¿cierto? Reemplazo de tejido facial y ocular. Personas con algunos accidentes, ¿cierto? Por lo general disparos y ese tipo de cosas. Y así fue como empezó a desarrollarse este tipo de estructuras. Y con respecto a los implantes, a lo largo del tiempo han seguido evolucionando desde las superficies del implante, desde las indicaciones, porque cuando se crearon los implantes, Branneman dijo que los implantes los podíamos utilizar solamente en pacientes desdentados totales. Esa era la definición o el objetivo de lo que buscaba Branneman. O sea, nunca él pensó que podía reemplazar solamente una pieza dental. La digitalización, ahora tenemos todo un sistema mucho más avanzado y digital que podemos utilizar a la hora de rehabilitar. Y los protocolos de carga, que también se los voy enseñando, que eso significa cuando colocamos la rehabilitación sobre el implante. Eso significa el protocolo de carga. Los diseños de los implantes, que también he ido cambiando, y los tipos de conexiones, que también les voy a explicar de qué se trata eso. ¿Ya? Entonces, vamos a definir básicamente lo que es un implante, ¿cierto? Que es una estructura axial que se fija el hueso, ¿cierto? De forma quirúrgica, puede ser un procedimiento quirúrgico invasivo. Y el objetivo de este implante es, obviamente, retener o estabilizar y soportar una prótesis dental, ya sea única, o sea una prótesis maxilofacial que involucre mayores estructuras. Esto es una sobredentadura que fue muy parecida a las fotos que les mostré al principio. Este es el procedimiento o la rehabilitación más básica que podemos hacer con implantes, que son 2 implantes a las alturas de los caninos y colocar una prótesis removible encima de eso, que sea desmontable, ¿cierto? Que tenga unos calzos ahí para poder retenerse. Eso es como lo más básico. ¿Y por qué por lo general vamos a privilegiar este tipo de procedimiento, ¿cierto? De tratamiento? Porque claro, aquí podemos observar a un diente, ¿cierto? Natural, sobre el tejido gingival, ¿cierto? Bueno, el gingival tejido óseo. Y si colocamos una prótesis removible inferior, tendemos a esto, a tener una gran estructura clínica con una gran reabsorción ósea. Eso se va a ver disminuido con la utilización de sobredentadura, porque la carga va a ser mucho menor y va a estar mucho más distribuida a través de estos implantes que colocamos a la altura de los caninos. ¿Ya? Y con respecto a la comparación, ¿cierto?, entre una pieza dentaria y un implante, obviamente podemos observar que la pieza dentaria presenta solamente 2 estructuras grandes, que son la raíz y la corona, a comparación de lo que es el implante. El implante es el implante previamente tal, ¿cierto? Un intermediario o un pilar que une a la corona con el implante.
Y esto nos va a generar que son más estructuras, nos puede causar un mayor grado de reabsorción, producto de que hay mayores interfaces, ¿cierto? Hay mayores zonas entre una corona y un pilar y un implante. Eso lo vamos a ir explicando más adelante. Lo mismo acá. Además, que ustedes pueden ver, ¿cierto? La corona sobre el implante, este pilar que es de color dorado, más el implante propiamente tal, y la comparación con el diente. Ahora, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo otro que aquí se pierde? Aquí me gustaría que participaran para poder discutir un poco de las alteraciones anatómicas que sufre el hueso. ¿Qué más creen ustedes que se pierde acá? Dentro de las estructuras dentarias o de soporte. ¿Nadie? Chicos, abran su micrófono. Sí, abran sus micrófonos para poder discutir un poquito. ¿Periodontal? ¿Lo pierde? ¿Perdón? ¿Pierde el ligamento periodontal? Perfecto, se pierde el ligamento periodontal, ¿cierto? ¿Y qué causa la pérdida del ligamento periodontal? La osteointegración. No, porque el ligamento periodontal está ausente en la rehabilitación con implantes. ¿Qué es lo que se pierde si no está el ligamento periodontal? ¿Cuáles son las funciones del ligamento periodontal? ¿Soporte? Ya, sí, soporte, pero de la pieza natural. Estamos hablando, llevémoslo al punto de vista protésico, al punto de vista implantológico. ¿Qué vamos a perder? ¿Por qué creen ustedes que se puede llegar a perder? ¿Nadie? ¿Nadie se le puede ocurrir qué podemos perder? ¿No? Bueno, entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Vamos a perder tres cosas. Primero que todo, vamos a perder irrigación. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes nutricias del hueso? El periósteo, ¿cierto? De la placa. El vaso nutricio propiamente tal, o sea, la vena o la arteria que pase por la zona, más el ligamento periodontal. Entonces, vamos a perder un tercio de la irrigación ósea. Y eso va a causar, sí o sí, pérdida de hueso. Mínima, pero vamos a perder. Y eso se va a ir perdiendo a través del tiempo. ¿Ya? Lo otro, vamos a perder propriocepción. No tenemos el ligamento periodontal para detectar cuándo vamos a estar presentes en sobrecarga, por ejemplo. Doctor, El diente no va a... está tratando de entrar Alejandra por otro dispositivo, parece. ¿La admití? Me apareció y le puse admitir. Ah, ya, ok. Vamos a perder la propriocepción, ¿cierto? Cuando hay una sobrecarga y uno muerde algo y uno reacciona, ¿cierto? Pero al no ver el ligamento periodontal vamos a perder esa capacidad. Y eso significa que el diente puede estar sometido a una sobrecarga sin detectarla y eso también nos va a generar una pérdida ósea. Entonces vamos a perder propriocepción, vamos a perder irrigación y vamos a perder hueso como resultado de la cosa. Esas son las tres cosas que vamos a perder.
y se le pega la presentación. Así. Entonces, vamos a utilizar los implantes cuando se deban usar implantes, ¿ya? No los vamos a sobreindicar y solamente los vamos a ver como una alternativa más dentro de nuestras opciones, de nuestra baraja de tratamientos, ¿ya? No todo se puede resolver con implantes, ¿ya? Así que obviamente tenemos que tener un concepto claro de cuándo los podemos utilizar y por qué los vamos a utilizar. Eso tenemos que verificar. Otro aspecto súper importante es que los grandes fracasos en implantología se deben principalmente que los cirujanos ponen los implantes donde hay hueso. Y el objetivo principal de la implantología no es colocar fierro, no es colocar tornillos. El objetivo es poder colocar y devolver piezas dentales. Entonces, por eso que el concepto importante dentro de todo esto es poder tener cirugías protésicamente guiadas. ¿Ya? Que si nuestra rehabilitación, nuestra corona, no es viable, el implante está contraindicado. ¿Ok? Así que eso siempre ténganlo como concepto. Y si ustedes no pueden poner una corona dentro de una boca, ¿cierto? Devolver las piezas dentales en una posición anatómica y armónica, no vale la pena colocar un implante. ¿Ya? Y eso por lo menos es lo que pasa, los grandes fracasos. Les voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, acá. La emergencia de este implante, mira dónde lo pusieron. Muy arriba, muy vestibularizado. Y aquí se dibujó la coronita más o menos para saber dónde debería haber ido el diente y la emergencia de este implante, que tiene que haber sido por detrás de esta corona. Que aparece por acá. O sea, colocar una corona desde aquí hasta abajo, o sea, no anda estéticamente por ninguna parte. O sea, cero posibilidad. Aquí, lo mismo. Miren acá, el eje de las piezas dentarias, a cualquier parte, sumamente inclinados. ¿Cuál es la posibilidad de poder colocar dos piezas dentarias aquí? O sea, aquí fue prácticamente al achunte la colocación de estos implantes, a la suerte. Aquí, miren, aquí se tomó una impresión de los provisorios y salieron los implantes en la boca, perdón, en la impresión. Salieron con la impresión. Entonces, por apurar los procesos, mala postura de los implantes, el torque no adecuado. Esto mismo es aquí. ¿Cuál es la posibilidad de poder colocar una corona acá, con esta emergencia? ¿Ya? O sea, es como un unicornio esta cosa. Y esos son fotos de acá de Chile, ¿eh? La mayoría. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cuándo indicamos un implante y de cómo realizamos también la técnica. Miren acá. ¿Cuál es la posibilidad de poder colocar coronas aquí? Los implantes los tiran en cualquier parte y de cualquier forma. O sea, cero posibilidad. Acá, abajo. O sea, ni siquiera lo quitan en el hueso. ¿Ya? De aquí, miren, el espacio entre implantes. O sea, cero posibilidad de poder colocar algo. Muy juntos ahí. Entonces, esas son las grandes complicaciones. Y eso pasa principalmente la mayoría de las veces por la poca información o la poca formación a la hora de poder realizar estos tratamientos. Acá esto es un escáner, un combinativo, igual, miren, el implante está en cualquier parte, menos en el lápiz está en hueso y el resto está todo en el aire. Doctor, ¿y en qué consiste la cirugía guiada?
¿Cómo se ve eso a través de un software? ¿Cómo es eso? La cirugía guiada sí, se lo voy a mostrar, pero eso lo voy a mostrar más adelante. Pero como para adelantarle, a través del escáner se escanea el maxilar del paciente y se manda a pedir una guía, es una plaquita, que después que ellos te la diseñan y te dicen, aquí tienen que poner sus implantes. O sea, el mismo software te dice, aquí pueden colocar tal implante. ¿Ya? Y esta plaquita, este dispositivo, se coloca en boca, se atornilla con unos tornillos de fijación y viene con los orificios listos para tú poder hacer las preparaciones y colocar los implantes. Y eso es lo encachado de este tema. Ahora, la cirugía guiada en Chile está poco explotada, pero por lo menos ya tenemos mucho mayor acceso. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, esa guía se mandaba a pedir a Suecia, y era la única parte donde la hacía. Estamos hablando del año 2010, 2009, por ahí. Y ahora, no, pues ahora ya las guías las hacen acá, entonces ya por lo menos tenemos un mayor acceso. Pero eso más o menos se basa que tú haces un dispositivo que te viene con los orificios listos para tú colocar los implantes. ¿Y por qué aquí no tiene tanto acceso? Es principalmente por el costo. ¿Ya? El costo es alto. Porque además de mandar a hacer los dispositivos, tú tienes que comprarte un set quirúrgico que es exclusivo para cirugía guiada. Y eso ya igual tiene un valor mayor. Pero claro, o sea, si tú tienes poca expertise con la colocación de implantes y quieres asegurarte de que van a quedar bien puestos, esto es una buena herramienta. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas importantes a la hora de determinar el éxito del tratamiento con implantes? Primero que todo, realizar unos buenos modelos diagnósticos. ¿Ya? Un buen encerado, o sea, por lo menos en implantes sí o sí, hacer encerados al menos que el paciente tenga las piezas en boca. ¿Ya? Una buena historia clínica, pero como en toda especialidad, ¿cierto? Los que han tenido clases conmigo saben que siempre hay que tener sumamente importante el tema de la historia clínica. Los exámenes radiológicos en implantología son esenciales. Ya estamos hablando de exámenes radiológicos 3D. Ojalá un combi para poder planificar bien el implante. Y las guías quirúrgicas, que es lo que más o menos les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o a estudiar a la hora de realizar los encerados diagnósticos? Esto es como lo que deberían hacer ustedes a la hora de planificar cualquier tratamiento rehabilitador. Un buen encerado. Entonces, primero que todo, ¿cierto? Los tamaños de los dientes, la posición, el plano cruzal, ¿cierto? Que tiene que ser armónico, los grados de reabsorción ósea, la posición de la encía. Hay una serie de cosas que tienes que saber diagnosticar. ¿Cierto? Lo mismo, acá, hacer algunos encerados, sobre todo en las zonas de las piezas perdidas. Un segundo. ¿Está ocupado? Bueno, hacer los encerados como corresponde para poder realizar esto. Es lo que más se ve en odontología de pregrado. Y esto, la verdad es que no lo comparto mucho. La idea es poder hacer encerados con cera y no con dientes de marcher. Esto se ve harto. Acá, ahí pueden ver más o menos la posición de los maxilares con los encerados. Uno se puede dar cuenta cuánto tejido falta para poder realizar una aproximación de la oclusión. Se puede dar cuenta, aquí se pueden dar cuenta de lo adelantado que está la mandíbula, ¿cierto?, del maxilar. Y obviamente realizar buenas guías.
guías radiográficas y guías quirúrgicas. Aquí está por lo menos podemos utilizar algo tan sencillo como un estampado, ¿cierto? Con el previo encerado de este modelo, y utilizarlo como guía quirúrgica para determinar bien el eje de nuestro implante y que sea similar a lo que era la pieza natural. Miren, aquí utilizamos esta misma guía del primer molar, se perfora, utilizamos la misma guía para colocar este implante, y que no se aprecie muy claro, pero en la radiografía sí. Ahí está la guía, ¿cierto? Colocamos el implante según la guía, en el centro del molar donde debe ir según su eje el eje de la pieza. Vemos la posición de este implante y en la radiografía vemos que está pero muy bien posicionado. Y eso es lo que nos da, lo que nos entrega la utilización de esta guía. Y por lo menos, bueno, en lo personal, yo no trabajo, no hago ningún implante sin el comité. Sigamos. Esta foto no se ve muy bien, pero aquí lo importante que quiero que puedan analizar es el tema de la oclusión de la prótesis. Miren ahí. ¿Cuál es la posibilidad de poder colocar algún implante abajo para poder colocar alguna pieza después ahí? Sabes que, obviamente, estabilizar los planos oclusales. Puedes llegar a esto, y después de haber realizado los procedimientos previos, recién ahí puedes colocar un implante. Otra cosa, el que se quiera dedicar a esto, o que le guste todo este tema, y diga que o piense que no va a hacer ninguna prótesis removible más, está en lo equivocado. O sea, donde más se hacen prótesis removibles es en implantología. Así que ojalá, cuando salgan de la universidad, por lo menos hayan hecho algún par de prótesis totales. ¿Ya? Eso es como lo ideal. Y manejen esto porque uno dice que nunca va a hacer algo y al final es lo que más hace. Otro aspecto importante es, para poder tener una posición óptima de nuestro implante, es que nuestro eje quirúrgico, que es esta línea roja, sea lo más cercano a nuestro eje protésico, que es el eje protésico quiere decir el eje por donde va a emerger el implante en la pieza dentaria. Y en las piezas, obviamente, anterosuperiores tiene que emerger por palatino para que el tornillo no se vea por vestibular. Eso es como lógico. Pero los ejes no son iguales, porque el eje quirúrgico uno trata de insertar el implante hacia palatino. ¿Ya? Y uno necesita que el tornillo salga por palatino, pero de la pieza. Entonces, es más o menos complejo. Entonces, en resumen por hoy, el encerado es sumamente importante, ¿ya? Para poder planificar nuestro caso y ver las posibles dificultades que podemos presentar. Evaluar los ejes dentarios, o sea, en ese sentido hay que ser muy majadero. La relación con el antagonista, tenemos que ver si es que tenemos espacio, ¿cierto?, para poder colocar alguna rehabilitación. Le puedo insistir, la idea de la implantología no es colocar tornillos, es colocar dientes. Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. La relación con los tejidos blandos, el espacio mesodistal, ¿cierto?, es que tenemos un buen calzo para poder tener, para poder insertar una corona. Tenemos también, ojalá, poder mostrar al paciente el resultado que espera. Hay que recordar que las expectativas de los pacientes por lo general son bastante altas, así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Y hay que obviamente transferir la posición que uno planifica, dentro, tanto en el estudio imaginológico como en el modelo de estudio. Entonces, ahí eso es muy importante.
poder tener una posición óptima del implante. Eso es lo de hoy. ¿Ya? Eso es lo de hoy. Sí, vamos a dejar esto hasta hoy día para no, hasta acá para no llegar de tanta información porque quedan antes de posibilidades todavía. ¿Alguna duda, consulta, comentario, no sé, dudas que tengan, algunos mitos que vamos, qué conocían, qué no conocían? Yo creo que es importante, Doc, que se está viendo mucho, como decía usted, no pensar de que llegar y colocar implante a todo el mundo. Yo lo veo cercano con mi cuñado que es rehabilitador oral, entonces hacen bastante y esa eh, prótesis implante soportada Ujú. igual son súper buena solución y es entretenido ir a ver una de esas cirugías y cómo después el paciente le mejora la vida. Sí, ¿te refieres a una implante soportada, a una total, a una híbrida? Sí, he visto varias de esas. Sí, yo les puedo mostrar un caso más adelante, pero tenemos, vale, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Dos, tres? ¿Cuántas son? 2. Y Dos. después el doctor no va a estar, así que, pero si quieren en algún momento mostrar clases, o sea, casos clínicos, yo creo que los chicos felices. Tenemos harto tiempo en realidad porque hemos pasado como 3/4 de la materia, así que si es que un día quiere mostrar casos clínicos, yo creo que los chicos deberían estar agradecidos. Estoy segura que sí, de que así sea, porque en realidad los implantes, muchos pacientes ustedes van a salir después como odontólogos generales y la primera consulta que van a tener, doctora, yo quiero poner mi implante. Y usted así como, ¿qué hago? ¿Dónde hago? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Y hay cosas que como odontólogos generales debemos conocer, debemos manejar, los protocolos, ya, lo voy a derivar al implantólogo, pero ¿qué puedo adelantar? ¿Qué le puedo explicar al paciente? ¿Qué le puedo decir? Ya, y no ser así como, no, eso lo ve el implantólogo, vea usted cómo lo hace, sino que conocer los procedimientos. Hay, yo creo que casos que podemos decirle así como de cero al paciente, pucha, acá está muy complicado hacerlo, o sí, acá están las opciones, pero hay que estudiarlo, hay que hacer un combin. Y creo que es súper importante que el doctor nos pueda mostrar casos para poder estar más claro al momento de enfrentar a un paciente. Sí, no, claro. Lo otro, lo que queda obviamente un poco más largo, y ya vamos a entrar de lleno en lo que es la materia de procedimiento y todo ese tema. Y existe la posibilidad de que sea un poquito más larga la clase o no. Por mi parte, sí, los alumnos tendrían que también estar de acuerdo. O puede ser, por ejemplo, la clase empezar, unos 15 minutos de break y hacer una segunda parte. Bueno, ir la semana lo planificamos. Ujú. Chicos, ¿queda alguna duda? La próxima semana, al parecer, van a ver más la parte procedimental, pero en cuanto Vamos a a ver la de lleno el tema. introducción, ¿m? Sí, la próxima semana es de lleno ya hacia los procedimientos, las etapas y todo lo que conlleva la cirugía propiamente tal, saber elegir implantes, cuando uno, cuando otro, protocolos y todo el tema. Ujú. Por ejemplo, el primer caso que puso ahí el doctor es como lo típico. Paciente así Sí, como que, eso, ya doctor, vengo porque me quiero poner implante. claro, y llegan así. Y todo así como, ¿qué hago acá? Porque es Claro. que no sé qué sirve de ahí. Entonces como súper complicado Por eso decirle puse al esta clase. paciente, claro, ¿qué sirve de aquí? Al final, cosas que uno puede decir, oye, el diente, pero pucha, ¿se puede salvar este diente? Pero desde el punto de vista rehabilitador, después, ¿de qué te sirve dejar un diente que está más o menos bien, que tal vez si tuviera todo el resto de dientes uno no lo saca? Uno dice, no, este diente se puede mantener en boca porque es el único que está en esa condición. Pero realmente cuando necesitamos rehabilitar necesitamos que haya buen soporte, ¿cierto? Hay dientes que definitivamente no sirven, ¿ya? Y es súper complicado ver este tipo de casos y uno como que se complica entero. ¿Y qué hago? Le pido una panorámica, ¿qué le explico al paciente? Que su boca no sirve nada. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo?
lo qué más va terrible primero, es qué va después. decirle hay que sacarle todo. O sea, en realidad, yo creo que dentro de la ontología es la frase más compleja. Decirle a Ujú, un paciente, le tenemos que sacar todo, porque es mutilarlo y es someterlo a un proceso sumamente largo de rehabilitación. Y no todos están claro. dispuestos a hacerlo. Largo, costoso, y aunque incluso el paciente tuviera todas las lucas del mundo, ahora diga, doctor, me quiero con mi 10% quiero hacerme todos los implantes, sáqueme todo y póngame todo implante. No Ya, alcanza pero ni para tampoco uno. es algo que se haga, tampoco es algo que se haga de un día para otro. Claro, Entonces, hay que saber más o menos de qué se trata. claro. Bueno, yo lo he visto con el tema ahora últimamente, con el tema de los pacientes que llegan de Tacna con Ujú. estos implantes.